Esperemos aquí. Si no te estás viendo en Instagram. ¿No me estoy viendo en Instagram? Está congelada la imagen. Ya estamos en vivo en TikTok. Ok, creo que medio ahí va. Hola, hola a todos los amigos de Tema TikTok. es un tema de comunicación del celular. Algo le está pasando al celular que no está, estás reciclando nada más. Déjame ver si puede ser. Si le pongo mejor los datos. Déjame ver. Hola, buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Estamos platicando, hoy vamos a platicar con una amiga, una muy buena amiga, la doctora Ixchel García Lino, ella es psicoanalista. Entonces, vamos a platicar de un tema muy interesante. Hoy iniciamos los festejos en México por el Día de Muertos. El Día de Muertos tradicionalmente lo festejamos los días 1 y 2 de noviembre, o sea, la próxima semana. Pero hoy vamos a empezar ya, porque ya este fin de semana inicia con este festejo. A ver. No te veo, pareciera que no estás conectada, Shell. No se me Entonces, autoriza. este festejo, esta celebración, es una celebración de alguna manera pagana, es una serie de ritos que vienen de la iglesia, pero también ritos que vienen desde las culturas mesoamericanas prehispánicas, ¿sí? Nosotros iniciamos con estos festejos en México antes de la llegada de los españoles, ya había una fecha que era este mes que estamos terminando, el mes de octubre, inicios de noviembre, y se hacía un festejo, se hacía una celebración para todos los muertos con las deidades que en ese tiempo eran las que prevalecían en las culturas prehispánicas, ¿sí? ¿Pudiste conectarte? No, me intento unirme, pero dice que no se envía mi solicitud. Me salgo de aquí y vuelvo a intentar Salte conectarme. de Instagram y vuelve a entrar, por favorcito. A ver, intentémoslo una vez más. Liz, ¿cómo está? Bienvenida, Liz, qué bueno que llegó. A ver, estoy en Instagram y Vamos a ahora. platicar de la importancia del altar de muertos para los vivos. ¿Cómo está, Liz? Bienvenida, buenas noches. Ayúdenos a invitar a que vengan más personas, ya sabe usted cómo hacerlo, ¿sí? Ok, a ver si acaso se supone que ando por acá por Instagram, pero no sé si de ahora. No A te ver veo. si no. Bueno, si no, pues lo iniciamos así, no te preocupes. Lo intento como hacer en un vivo, aunque solo se vea uno. ¿Y si estás ahí en un vivo? Sí, sí. A ver, vamos a ponernos Bueno, esto. aquí te escuchan, yo espero que te puedan escuchar bien. Si nos escuchan, amigos que nos están viendo aquí, Victoria, ¿sí nos escuchas? Voy a ponerle aquí todo Hola, el estamos volumen. transmitiendo en vivo, pero bueno, estamos transmitiendo en vivo como a la mitad. Vamos a ver ahí, porque no te veo, no te veo en Instagram. Ah, No te ya, preocupes, no, perdón, ¿sí? no es cierto. No es cierto. Psicoix. No. Bueno, qué pena. Hola Mari, ¿cómo están? Sara, Blanca, bienvenida. Mari Lezama, bienvenida. ¿Cómo está Sara? También Blanca. En Bolivia se llama Fiesta de Todos los Santos. Sí, de hecho, el día 1 de noviembre es el Día de Todos Santos. Esa es la fecha de la religión, la fecha de la religión católica, la fecha que trajeron los españoles a Hispanoamérica, ¿sí? A Mesoamérica. Sin embargo, nosotros no nos escucha, dice que no se escucha. ¿No se escucha? No, en Instagram no se escucha. Es que Ok. no te tengo en Instagram. Lo estoy solo transmitiendo en vivo y solo es una imagen. Espero que los demás, los que están en Instagram me escuchen.
Sí, perdón, perdón, Victoria, voy a tener que cortar la transmisión acá en Instagram porque no puedo subir voy a tratar de volverlo a intentar, ¿sí? Ok, A ver si perfecto. puedo. La tecnología ahorita no nos está ayudando mucho. No, 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 eso es algo frecuente. Es que estamos tratando Gracias, Arturo. Hola, hola. Sí, de aquí lo estoy transmitir a haciendo en dos. vivo, pero no está conectado. Tengo la transmisión en vivo en Instagram, pero sí no está enlazada A ver, contigo. ya me subí a Instagram, a ver, trata de localizarme, por favor. A ver, voy a desconectarme tal vez un poco. A ver. Au. Tengo aquí a Giselle. Ajá, aquí ya te localicé. Y ahora, ¿cómo me uno Ya, a permíteme, ya se invitación? unió. Aquí ya enviar solicitud. Te estoy enviando solicitud para unirme. No sé si ya te llegó mi solicitud. No, permíteme. Transmitir. A ver, ahí estamos. Creo que ya va a empezar a enlazar. Creo que ahora sí, ya nos enlazamos en Instagram. A Sí, ver, bueno, ya está entonces enlazado. esperemos que ahora sí nos oigan también en Instagram. Estamos viendo y escuchando bien todo desde TikTok. Perfecto, Sara, qué bueno. Disculpen la tardanza, pero es que estamos tratando de transmitir también hacia Instagram. Creo que ya lo logramos, parece que ya estamos ahí. Entonces, sí, yo te veo aquí, perfecto. Ojalá que nos escuchen bien. Qué padrísimo de París su maquillaje. Pues miren, déjame decirles, la verdad verdadera es que la idea fue de Ixchel. Ixchel fue la que me dijo que habláramos del altar de muertos y yo dije, bueno, pues tengo que estar a la altura de las Aquí circunstancias. también pusimos un poquito de altar, pero aunque Miren, yo hay que un altar, miren. no me puse maquillaje, me puse la playera representativa para el día de hoy. Aquí Muy a ver si bien, se ve muy en bien. Instagram. Excelente. Entonces les decía que esta tradición de muertos viene desde hace muchísimos años, hace más de 500 años, y lo único que sucedió es que los españoles lo adaptaron a sus fechas, a sus costumbres, a su manera de hacerlo, pero básicamente sigue siendo lo que teníamos de costumbre desde ese entonces. Bueno, ya entrados en el tema, me presento rápido, la plataforma ustedes ya la conocen, Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, es una plataforma dedicada a la salud integral, salud física, salud mental, también salud emocional, también salud reproductiva y sexual. Y hoy tenemos el gusto, el placer de tener aquí a Ixchel. Ixchel es psicoanalista, yo le pediría que por favor nos ayude a presentarse, a platicarnos de su experiencia, de su profesional y también de su trayectoria académica, muy amplia, por cierto. Muchas gracias. Bueno, yo soy Ixchel García, como ya lo has dicho, yo soy licenciada en psicología por la UNAM, con maestría en psicología también por la UNAM y con doctorado en psicoanálisis por la Sociedad Psicoanalítica de México. Y bueno, pues me dedico actualmente a la terapia clínica, a la parte clínica de adolescentes y adultos. Muy bien, muchísimas gracias, Ixchel. Y bueno, ¿por qué elegiste este tema? A ver, platícame. El tema, como tú me lo planteaste, es altar de muertos, su Así, importancia para los vivos. así es. Justo como ya bien lo referías, invariablemente nuestra tradición, nuestras costumbres mexicanas, desde la época prehispánica tenemos justamente esta tradición de poner el altar de muertos, hacer una veneración hacia los muertos, pero también en la religión católica. De hecho, el sincretismo que se va generando entre las culturas prehispánicas y la religión católica va haciendo este 1 y 2 de noviembre como lo que ahora conocemos o el Día de Muertos o el Día de Todos los Santos o los Santos Difuntos. Sin embargo, aunque ya sabemos afortunadamente mucho respecto al altar de muertos, a todo lo que representa en términos prehispánicos y la parte simbólica en términos prehispánicos, es una de nuestras tradiciones afortunadamente más lindas y más conocidas a lo largo y ancho del mundo. Obviamente,
esta tradición es tan importante para nosotros, tan arraigada, pero sin darnos cuenta también ha generado a lo largo del tiempo una parte muy importante en la psique de nosotros, en la psique de aquellos dolientes por alguna situación o una pérdida de algún miembro de nuestra familia o familiares, amigos o incluso mascotas. ¿Cómo es esto? A ver, es verdad que cuando ponemos un altar de muertos, lo ponemos justamente con la intención de llevar o hacer una ofrenda por aquellos que se han ido. En estos momentos o en estos tiempos justamente de COVID, pues por supuesto ha sido tiempos aún mucho más difíciles en este sentido, en torno a la muerte. Y con mayor razón, probablemente este 1 y 2 de noviembre, seguramente muchas personas en México, en sus casas, estarán ya muy prestos a colocar sus altares. Aunque no en todas partes del mundo, por supuesto, se hace esta tradición de colocar las ofrendas, en las diferentes religiones a lo largo del mundo, el hacer algún tipo de ritual para los muertos es importante. ¿Por qué? Habrá primero que entender que cuando tenemos alguna pérdida, tanto de un ser querido, un familiar, un amigo, una mascota, como les decía, las mascotas también son importantes y fundamentales en nuestras vidas. Cuando tenemos una pérdida, eh, invariablemente entramos en una etapa de duelo. El duelo, aunque si bien es cierto, no es un asunto patológico, invariablemente es inherente a la muerte. No solamente podemos generar duelos por la muerte, es cierto, podemos generar, el duelo se genera por alguna pérdida de cualquier tipo, trabajo, pareja, eh, algún bien material, ¿no? El duelo por la casa que se nos perdió, en fin. Pero hablando particularmente por el duelo de la muerte, el duelo tiene 5 fases muy marcadas, muy importantes, que no necesariamente van en pasos sucesivos, pero sí son, normalmente como los pasos, a seguir del duelo. ¿Cuáles son estas? Primero, la negación. Cuando lamentablemente alguien, un ser querido se muere, entramos invariablemente en este shock emocional que es negarlo. No, 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 ¿cómo es posible? Estas clásicas palabras que tenemos muy cotidianamente, que escuchamos a lo largo y ancho del mundo como, pero ¿cómo es posible si yo lo vi ayer o lo vi hace rato, ¿no? Como si eso no implicara, si lo vi hace rato, no se puede morir hoy, o si lo vi ayer, hoy no se puede morir, ¿no? Entonces, la negación invariablemente genera un choque emocional y genera entonces esta necesidad de bloquearnos emocionalmente para no creer lo que está suscitándose en la realidad. Posteriormente, una vez que pasamos por esta etapa de negación, generalmente viene la etapa de ira, enojo o culpa, que son momentos de, ¿cómo es posible que yo no estuve ahí? ¿Por qué no hice nada? ¿No? ¿Por qué yo no estuve en ese mismo choque? Mejor me hubiera muerto yo, o es mi culpa, situaciones de este estilo que lamentablemente van generando de forma muy natural un dolor muy importante respecto a esta muerte que estamos teniendo, incluso nuevamente con las mascotas. Pero ¿por qué no la llevé al veterinario antes, no? ¿Cómo no me di cuenta que mi perrito, mi gatito, mi mascota que sea tan querida para mí, o sea, cómo no me di cuenta antes? Entonces viene un producto de enojo muy importante que va generalmente hacia nosotros. Ok, Posteriormente, permíteme tantitito, Ixchel, por favor. Déjame comentarles a las personas que van llegando. Estamos platicando con la doctora Ixchel García, psicoanalista. Estamos platicando acerca del altar de muertos y para empezar nos está explicando las diferentes fases del duelo. Compartan, ya saben cómo compartir, toquen la pantalla, las caritas felices, los deditos arriba, todo eso nos ayuda, los corazoncitos, para que las personas vengan a este evento. Perdón, Ixchel, nos había dicho que la primera fase es la negación, la segunda la fase es el negación, enojo. exacto. Posteriormente viene la negociación. Hacemos una negociación con nosotros mismos respecto a, ¿y si yo hubiera estado ahí? ¿Y qué tal que yo le hubiera llevado a otro hospital? ¿Qué tal que hubiéramos encontrado un mejor veterinario, un mejor? Estos hubieras son parte de la negociación, donde ya la culpa no está completamente dirigida a nosotros, sino también hacia como compartir qué hubiéramos hecho distinto. ¿Dónde hubiéramos actuado diferente para que esta situación que estamos viviendo, de esta pérdida tan dolorosa que nos está apareciendo, pues por lo menos no la sintamos con tanto dolor? Posteriormente, sí, viene la fase depresiva. Invariablemente darnos cuenta que la persona, el ser querido,
que ha fallecido, tan importante para nosotros, realmente ya no hay retorno eh, a este diagnóstico, entonces viene una etapa naturalmente de dolor, de tristeza y de, por supuesto, empezar a procesar o elaborar dicho duelo. Generalmente es en muchos momentos donde el duelo puede convertirse en patológico cuando desde el momento o de la fase de la ira, todo este enojo va hacia nosotros o en la parte de la depresión, que es donde es más notorio un duelo patológico, lleva la persona muchísimo tiempo sin poder salir de su tristeza, sin salir de su tristeza aunado a que, ay, perdón, aunado a que las personas empiezan a dejar de hacer sus cosas, a dejar de hacer su vida cotidiana, comienzan a faltar a sus trabajos, a sus escuelas, o sea, hay algo que no pueden asimilar y por lo tanto como que van dejando. Posteriormente, en una etapa de duelo normal, pues esta parte del dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando estamos en esta etapa, podemos pasar posteriormente, aunque cueste trabajo, a la aceptación. En la aceptación, ahí está. En la aceptación es cuando ya me doy cuenta que mi ser querido ha fallecido, que probablemente vía la religión y en este caso vía en un altar de muertos, puedo empezar a hacer realmente una curación emocional, una cura emocional de lo que me está representando. Entonces, aquí importante. ¿Por qué sí realmente es importante? ¿Qué beneficios tiene como tal el altar de muertos? Porque nos puede permitir ayudar a procesar y disminuir la angustia que genera el dolor de la pérdida. Cuando vamos a colocar un altar de muertos, invariablemente como parte de nuestra tradición, ¿qué es lo primero que ponemos? Ponemos cosas que a la persona, a nuestro ser querido le gustaba, incluido si es mascota. A ver, pues yo le ponía tal o cuales croquetas. Entonces comenzamos a pensar en nuestro ser querido, en las cosas positivas, en las cosas que realmente eran parte fundamental de ese ser querido. Y entonces ahí empezamos a, sin darnos cuenta, psíquicamente, empezar a transformar esta parte muy dolorosa, de mucho pesar, pues tengo que empezar en positivo, empezar ¿qué le gusta a mi muerto? Porque va a venir, porque eso es parte importante de nuestra tradición. Es el momento en que va a venir, el momento en que podemos hacer, ¿no? Como reencuentro y en tanto hago o no este reencuentro, pues tengo que empezar a poner desde su foto, buscar, como les digo, los elementos, sobre todo de comida que más le gustaban, y entonces me permite a contactar con estas partes emocionales positivas de lo que fue mi vida con esa persona o con ese ser querido. Entonces aquí tenemos, como les digo, este primer elemento psicológico importante. Nuestra psique, sin darse cuenta, empieza a moverse. Algunos me dirán, pero es que cuando yo pongo mi altar de muertos, empiezo a sentirme muy triste, empiezo a recordar su muerte, a lo mejor, incluso cuando ya lleva mi fallecido 10 años de muerto. Sí, es verdad, porque todos los elementos, todos los sentimientos que tienen cabida en torno a ese ser querido, vuelven y entonces volvemos a reprocesar, replantearnos y sobre todo a mantener, por llamarlo de alguna manera, vivo lo que está pasando con nuestra emoción respecto a ese ser querido. Pero entonces aquí es donde podemos nuevamente reelaborar nuestras etapas de duelo, notar incluso cómo emocionalmente estamos caminando o no a dichas etapas de duelo. Ok. Ustedes, por Perdón, ejemplo, Michelle. Todo bien, déjame volverles a decir porque están entrando más personas. Estamos platicando acerca del altar de muertos, por qué el altar de muertos, de qué manera el altar de muertos ayuda a los vivos. Y para empezar, la doctora Michelle García Lino, psicoanalista, nos está platicando de las diferentes etapas del duelo, cómo procesamos el duelo. Y yo les pido, si tienen algún comentario, muchos de ustedes tendrán comentarios, dudas, preguntas. Lamentablemente muchos hemos pasado por situaciones difíciles este último año y medio, pues es el momento, pregunten, pongan esta duda sobre la mesa y aquí Chel nos ayudará con mucho gusto. Perdón por interrumpirte, te seguimos escuchando. No, no te preocupes, Víctor. Bueno, entonces nuevamente, como les decía, les hacía esta pregunta. Ustedes cuando van poniendo su altar de muertos, ¿qué elemento le van poniendo? Además de justo lo que tradicionalmente sabemos, ¿no? Tal vez agua, sal, ¿no? Todos estos elementos tradicionales. Si se fijan bien, incluso los que ya han empezado a poner su altar, los que están a punto de ponerlos, lo primero, como les digo, es van a empezar a pensar qué le gustaba a mi ser querido, porque es justamente una reflexión
primero en términos conscientes, pero también a nivel inconsciente de cuál era mi conexión más cercana, sobre todo en términos de comida con esa persona. Y entonces es muy fácil, afortunadamente, que los recuerdos lindos puedan llegar. Aquí importante, el altar de muertos puede resultarnos muy, muy positivo sí y solo sí empezamos entonces a plantear los elementos positivos que ha tenido la relación con esta persona que se ha ido. ¿Qué cosas fueron importantes? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que me ha dejado este ser querido? Porque también el altar de muertos puede volverse justo, no siempre es, la verdad, la minoría de la menor de las ocasiones, cuando el altar de muertos se vuelve un acto muy doloroso, ¿no? Sobre todo es natural, ojo, cuando el altar de muertos lo ponemos en el mismo año que la persona ha fallecido o al año de que ha fallecido, es absolutamente natural que el altar de muertos se ponga con dolor. Claro, porque todavía el duelo se sigue elaborando. A veces las personas creen de, pero ya se me había olvidado, y ahora que estoy volviendo a poner el altar, es como, oh, revivo mi dolor. No, es que lo seguías elaborando y lo habías puesto en pausa. Por eso, nuevamente, otro elemento importante del altar de muertos es que le ponemos nuevamente play a nuestra conexión con esta persona o este ser querido. Ok. Oye, Ixchel, una pregunta muy fuera de todo esto. ¿Tú tienes una hermana que se llama Sara? Sí. Ah, nos está viendo. Saludos desde New York. Ay, hola Sara, ¿cómo estás? Sí, justo, está en Nueva York, anda por allá. Sí, allá nos está saludando. Bienvenida, Sara. Aproveche, platíqueles allá a nuestros paisanos de esta plataforma, Segunda Opinión. Compartan la invitación. Todavía tenemos una media hora aquí de charla con Ixchel. Entramos un poquito tarde por temas de la tecnología que siempre nos juega una mala pasada, bueno, frecuentemente. Compartan el live, ya saben que si le dan corazoncitos, que si le dan sonrisas, que si le dan deditos así para arriba, también vienen más personas. Oye, Chel, y bueno, entonces, en ocasiones nos conecta, pero esta conexión es positiva, es negativa, puede variar de uno u otro. Me refiero a que a veces el recuerdo y el volver a esa situación nos genera mucho dolor y a veces pues puede ser que ya sublimamos ese dolor y pasemos a otra etapa e incluso nos motive. ¿Puede ser así o hay algo frecuente? Exacto, acabas de decir algo muy importante, la sublimación. En un momento voy para allá. Pero justo el altar de muertos o los beneficios de cualquier ritual, porque justo hay personas que están en otra parte de México, en algún otro país, y podrán decir, bueno, pues aquí no podemos altar de muertos. Pero cuando ustedes hacen algún tipo de ritual, de lo que ustedes quieran, ya sea vía religioso, vía personal, familiar, es reconectarnos y, como les decía, poner nuevamente play a la emoción que seguramente siguió como necesitando más cabida, más lugar a poder seguir como superando, sacando, de alguna manera como supurando el dolor. Al final del día, el duelo es una herida. Y la pérdida, evidentemente, de un ser querido nos genera una herida muy profunda emocionalmente. Cuando a veces hacemos de ya, que no me duela, lo que empezamos a hacer es simplemente como hacerla a un lado, justo inconscientemente lo que hacemos es reprimir. Cuando llega nuevamente el 1 o 2 de noviembre, ponemos el altar, cuando el dolor es muy intenso, ahí nos está manifestando que nuestro duelo todavía no ha terminado de resolverse. Cuando el dolor es tan agudo, tan intenso, es que nuestro duelo no ha resuelto. Por lo tanto, nuevamente, pese a todo, alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué caso tiene entonces que ponga algo que me resulte doloroso? Es que justo como cualquier herida, hay que sacarle la pus. Y es verdad, va a doler. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, si yo me tengo, si yo me voy como tensando o amarrando a las ideas de, pero qué terrible, ya no soy la misma persona sin este ser querido, sin esta mascota, ya mi vida no ha sido igual, pues por supuesto que voy a entrar en una etapa de sufrimiento muy complicada de salir, pero por supuesto posible de salir. Pero sin embargo, si yo me quedo en lo que realmente estoy sintiendo, a ver, lo que siento es dolor. Un poco como cuando nos van a poner una inyección, hay personas que tienen el umbral de dolor más alto, más bajo, pero una inyección es una inyección, tiene un pequeño monto de dolor, jamás va a ser una caricia, pero tampoco implica, ¿sabes qué? Si me va a doler, no, yo no me vacuno. Es absurdo.
Lo mismo pasa con nuestras heridas emocionales. Sí, sí nos van a doler. Invariablemente hay momentos, parte de la vida, que son dolorosos, justo como este, pero es importante que, como si fuera, como les decía, una herida, hay que sacarla, hay que exprimir para que no se haga pus. Y si se hizo pus, perdón, hay que exprimir un poco más. Dejarlo ahí puede volverse con el tiempo, justo igual que en la parte física, pues algo que va a empezar a generar más problemas. Se va a infectar. La herida se infecta si no hago nada. Psicológicamente, psíquicamente, también nuestra herida se va infectando y entonces es ahí donde decimos hay un duelo patológico. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ixchel. Nos está saludando acá, llegó la doctora Carolina Jasso. Órale, dice, hola, hola, hola. Pues sí, Carolina, estamos aquí tratando de ponernos en modo con la doctora Ixchel García, psicoanalista. Ella nos está platicando acerca del duelo. Esto viene, ¿dónde quedó el doctor Marín? No pudo venir hoy, tenía un compromiso, tenía cirugía. Estamos platicando acerca del proceso de duelo y todo esto también enfocado o entrelazado con el tema del altar de muertos. Entonces nos decía Sichel que nos liga obviamente a querer o no con esta persona que se fue o incluso con una mascota. Uh-huh. Y las respuestas o las maneras de manejarlo pueden ser distintas. Nos saluda Rafi Kiman. Saludos, doctora Ixchel, muy interesante la temática. Gracias, Rafi Kiman, 07. Entonces, ¿ponemos el altar? ¿No ponemos el altar? Por supuesto que sí. Definitivamente sí, por dos razones fundamentales. Lo más importante es porque emocionalmente nos va a generar beneficios importantes para, como les digo, seguir elaborando nuestro duelo. Si nuestro duelo ha sido resuelto, si afortunadamente hemos pasado ya la etapa de la aceptación del duelo, el poder recordar a nuestros seres queridos es permitir que no se muera en nuestra memoria, que no se muera sobre todo la parte que nos dejaron esos seres importantes en nuestra vida. Porque de todos ellos pueden ser incluso, claro, hay diferentes grados de dolor en términos de la cercanía emocional que hemos tenido con alguien. No es lo mismo que se nos muera un hijo, un hermano, una hermana, una mamá, un papá, nuestra mascota de 10 años que nuestra mascota de hace un mes. Invariablemente, la cercanía emocional es lo que hace que pueda ser más doloroso. No por los títulos, importante, no por los títulos que tengamos respecto a algún ser querido, como se murió mi mamá. Pues sí, pero resulta que yo no conocí a mi mamá hasta mis 18 años porque la relación fue así, porque tuvo que dejarme en un orfanato, no sé, hay muchas historias. Y esto es como de, pues se murió mi mamá, pues es igual que se hubiera muerto la señora de al lado, porque no tengo una cercanía emocional. Hay personas que no tienen un título como tal, pero se murió mi amigo. Y mi amigo es parte fundamental de mi familia. Por supuesto, nos va a generar invariablemente un dolor muy profundo respecto a la cercanía emocional. Entonces, como les decía, número uno, por la parte que podemos psíquicamente resolver sin darnos cuenta, es súper bueno poner nuestro altar de muertos. Y número dos, importante, por la misma tradición. Por algo, afortunadamente, parte importante de nuestra cultura prehispánica ha tenido siempre una gran sabiduría que a veces no hemos terminado de entender. Ya sea que consciente o inconscientemente lo sabían, esta conexión con la gente que ha sido importante en nuestra vida, pues como les digo, va también generando la identidad en términos de ¿qué me dejó esa persona? Todas las personas en nuestra vida aportan algo, todas. Hay algunas más, otras menos. Cuando se van, también siguen aportando algo. No porque se fueron nuestros muertos, es como de, ay, pues ya se fue, ya no me identifico jamás con ellos, ya no pasó aquí nada. Al contrario. Ok. Ixchel, nos dice la doctora Carolina Jasso, en el norte del país no tenemos la costumbre de colocar el altar, es cierto, en el norte es mucho menos popular. Y volviendo a lo que tú comentabas hace un rato, esto no es una costumbre de todos los países. El hecho de que nosotros hagamos toda esta celebración, este acercamiento, nos acerca más, nos acerca menos, nos ayuda a elaborar mejor o a resolver mejor el duelo, o es revivir la herida, revivirlo cada año, porque cada año nos estamos acordando.
¿cómo sucede esto en otras culturas en comparación con México? Porque nosotros decimos que somos únicos para la relación con la muerte. Y no, o sea, lo único que afortunadamente sí, o bueno, no sé si afortunadamente, lo único que es cierto que es diferente en México que en el resto del mundo es esta parte en los altares de muerto. Hay una parte que a veces a algunos mexicanos puede resultarnos más o menos molestos, dependiendo, por supuesto, cómo estemos viviendo eh, ese momento de nuestra vida respecto a la relación de la muerte. Pero cuando de pronto dicen, no es que los mexicanos se ríen de la muerte. Pues sí, ¿no? Cuando no nos toca, cuando en ese momento no tengo un ser querido tan cercano, ¿no? Que esté sufriendo o que me haya generado un dolor, su pérdida, pues claro que me puedo reír de la muerte. Pero cuando estoy viviendo, justo como lamentablemente, seguramente muchas familias mexicanas, como muchas familias a lo largo del mundo, han tenido pérdidas sensibles respecto a este asunto del COVID, pues no es que reamos de la muerte. Pasa algo importante que justamente decías, que comentabas, que es la sublimación. ¿Qué es esto? Psicológicamente, cuando existe algo que puede ser muy impactante emocionalmente para nosotros, tenemos dos caminos en la psique. Una, reprimirlo, que es la parte donde el inconsciente, como les decía alguna vez, a ver, voy a guardar todo lo que siento que no puedo asimilar y entonces te lo voy a guardar porque yo creo que ahorita tú no puedes con esto. Y número dos, es sublimar, pasar a positivo algo que está siendo muy negativo. ¿Cómo es esto? Ahora sí, justo esta parte de pintarnos, de hacer todo un festejo, hacerte un desfile, es una sublimación. Algo de lo doloroso lo estoy transformando en algo positivo que me genera también alegría, que me genera realmente vivirlo con agrado, pero no todo el tiempo estamos sublimando. Por eso, como les decía, algunos mexicanos podría, dependiendo del momento de su vida, sobre todo si están pasando por un duelo de la muerte de alguien, pues pregúntenle si, ay, qué chistoso, ¿verdad? Qué bonito es la muerte. Pues no. Cuando lo he sublimado, sí, hasta puedo realmente reírme de ella. En otros países lo que sucede es, no hay como tal un día, ¿no? Con nosotros del Día de Muertos, pero sí hay, por ejemplo, en la religión católica, y que es parte del sincretismo que se hizo, el Día de Todos los Santos, sí hay, por supuesto, una conmemoración a los muertos, y en cada una de las religiones, incluso la gente que no tiene una religión como tal, la gente atea, hace sus propios rituales. Los rituales de la muerte son los que nos ayudan a ir procesando el duelo y empezar poco a poco a pasar las etapas del duelo de una mejor manera. Por eso ustedes escucharán, para bien o mal, hay personas que pueden como asirse demasiado a los rituales religiosos de cualquier religión. Digo, en México la religión más predominante es la católica. Y escuchar, por ejemplo, es que se hizo la misa, se hizo los rosarios, se hicieron un montón de rituales, son importantes, porque eso nos permite justamente poco a poco ir elaborando este momento de intentar llegar a la aceptación. Entonces, todos esos rituales son importantes. Si alguien, incluso siendo ateo o atea, de pronto tiene, pues voy a incinerar a mi familiar, a mi mascota, lo que sea, y lo voy a esparcir sus cenizas en el mar, los voy a poner en un árbol, lo que sea, eso es un ritual. Sin darnos cuenta, todos los seres humanos, además por definición, el ser humano, entre otras cosas, lo que tenemos los humanos es que somos ritualistas. Y esto nos permite elaborar y procesar mejor la vida en general. Muy bien, Ixchel, muchísimas gracias. Amigas, amigos, estamos platicando con la doctora Ixchel García, psicoanalista, estamos platicando acerca de el altar de muertos, acerca del tema de duelo también. Si tienen preguntas, tienen dudas, es el momento, háganlas, por favorcito. Carolina dice, yo en Puebla ayudé a colocar varios altares, es maravilloso, sí, es una experiencia muy, muy agradable, muy interesante. Ixchel, volviendo ahora a lo que comentabas ahorita del tema de vida, muerte, los altares nos acercan más a la vida, fortalecen más nuestro amor, nuestro apego a la vida, o es un momento nada más y después volvemos a la normalidad y se nos olvida todo esto. Justamente dependiendo de en qué situación psíquica nos coloquemos, si en la represión, si nos reprimimos o si lo sublimamos. Es decir,
Si yo reprimo, sí es verdad. En ese momento va a ser 1 y 2 de noviembre, pues un día más menos festivo, y puedo decir, ay, ya pasó, todo bien, y después ya no me acuerdo ni de la vida ni de la muerte, y vuelvo, por supuesto, o a mis dolores o a mi aplanamiento emocional, que es lo que a veces pasa igual con muchas personas que no han terminado de resolver sus duelos. Entonces, luego como de, pues la vida no importa, y un poco, pues sí, a la usanza de José Alfredo, pues a mí la vida no vale nada, ¿no? Y entonces ahí estamos reprimiendo, ¿no? Pero cuando sublimamos, es verdad que nuevamente pareciera, ¿no? En el hecho, en la acción, como de, estoy actuando igual, sí, festejo más, menos, ¿no? El Día de Muertos, pero sigo elaborando no solo lo que es la vida, porque la vida nos coloca justo frente a frente con la otra cara de la moneda, con la muerte. Vida y muerte, de una u otra manera, son justamente dos caras de la misma moneda. Y entonces cuando realmente me pongo enfrente de cualquiera de las dos, entonces sí puedo observar, ah, caray, pues está la otra al lado, cualquiera que sea, o la vida o la muerte, ¿no? Entonces, solamente dependerá psíquicamente cómo nos estemos colocando. ¿Cómo observar cómo nos colocamos? Nuevamente, cuando ustedes ponen un altar de muertos, y sobre todo si su familiar lleva más de un año fallecido, si el dolor es muy intenso, aquí hay un elemento importante a observar de no hemos terminado de elaborar nuestro duelo. Que no quiere decir para nada que si ya lo elaboré, ya tuve el momento de aceptación de mi duelo, es como, ah, ya no me duele. Ay, ¿a poco lo conocí? ¿A poco ese señor era mi papá? Obviamente no, ¿no? Pero obviamente es una relación distinta, ¿no? Puedo sentir, ay, sí, me puedo sentir un poco nostálgico, nostálgica de, caray, me hubiera encantado que estuviera aquí. Me hubiera encantado que viera tal o cual momento. Eso es natural respecto a un duelo ya resuelto. Pero cuando estoy justamente en la depresión, cuando vuelvo a vivirlo con mucha intensidad, con un llanto muy, muy doloroso, se puede llorar, pero sin esta intensidad. Aquí lo que va a hacer la diferencia es la intensidad del dolor. Ok. Si lo estoy haciendo con mucho dolor, es que no estoy resolviendo el duelo. Y es importante hacer algo para resolverlo, porque si no, ustedes escucharán relatos de, no, mi abuelita lleva tal familiar fallecido 20 años y cada 1 o 2 de noviembre, o sea, por lo menos tiene 2 semanas de absoluta depresión. Es que no está el duelo resuelto. Ok, nos saluda Viviana Vega desde Santander, Florida Blanca, Santander, Colombia. Qué bueno que está por aquí. Nicole también, Maricita, ella nos saluda desde Bolivia. ¿Cuál es el tema? Estamos platicando acerca del duelo en general y relacionado con el altar de muertos. Mar, hoy en México, hoy iniciamos el fin de semana de Día de Muertos, es lunes y martes, 1 y 2 de noviembre, pero ahora tenemos un puente, un fin de semana largo, 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 y Ujú. ya empezaron los festejos. Entonces, Ixchel nos propuso, Ixchel, que es psicoanalista, nos propuso platicar sobre este tema, porque es una tradición que tenemos acá en muchos sitios de México, no en todo México, pero en muchos sitios, el poner un altar. ¿Podrías mostrarles el altar que tienes ahí a un ladito, por A favor? ver si se alcanza a ver un poquito. Voy a ver aquí. No es al revés. Ahí Mm, solamente le puse un pequeño, ¿no? Un pequeño como ejemplo de más o menos cómo se pone el altar de muertos aquí en México, ¿no? sí. Este es muy pequeñito, por favor, este, no me vean más, todavía no lo he terminado de poner. Y esta es la oficina, o sea, también está como Sí, complicado el. gracias. Sí, hay altares muy grandes. De hecho, aquí en el centro de la Ciudad de México se va a poner un mega altar, una mega ofrenda en estos días. El fin de semana seguramente estará listo para quienes tengan oportunidad, búsquenlo en redes, seguramente lo van a pasar y va a haber un desfile también de las calaveras. Bueno, Michelle, yo quisiera leerte algo que hoy, hoy leí, hoy recordé, y a ver cuál es tu opinión. Dice, esto es de Octavio Paz, Ah, ok. probablemente el mexicano más ilustre del siglo XX. Dice que una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. Y explica que la muerte ilumina nuestras vidas y que cualquier culto a la vida, si es verdaderamente profundo, es también un culto a la muerte. Y diría yo, y viceversa. Sí, absolutamente cierto.
Porque, nuevamente, cuando nos ponemos de frente con cualquiera de las dos caras que tiene todo que ver con este momento de aprendizaje que es la vida, cuando nos ponemos de frente a la muerte o de frente a la vida, invariablemente vida y muerte están unidas. Entonces sí podemos verla de frente. Cuando negamos alguna de las dos, sí, tiene toda la razón Octavio Paz, ¿no? Y además Octavio Paz hace un estudio muy interesante también como de la parte de la psicología del mexicano y parte fundamental, incluso en el laberinto de la soledad, parte importante de poder entender quiénes somos como mexicanos es parte de nuestra cultura, la esencia, lo que nos hace, en este caso a los mexicanos, ser tal, pero a todo y cada una de las personas en las diferentes partes del mundo es esta parte de la identidad. ¿Con qué me identifico? ¿Cuáles son mis elementos de arraigo? Porque esos son los que invariablemente me van a dar justo simbólicamente vida, ¿no? Y por lo tanto, entonces nuevamente, si yo entiendo que también soy un ser finito, pues puedo encontrar mi vida un mejor elemento para, hey, de verdad nos vamos a morir todos. Unos antes, otros después, pero este juego sí se acaba, ¿no? Entonces es como de, ay, pues hay que hacer lo mejor posible este lindo regalo, ¿no? Que es el presente, que es la vida, ¿no? ¿Qué poder Muy bien, hacer Michelle. para que nuestro Dígame. altar no sea doloroso? Cuando lo pongamos no sea doloroso, ¿no? Esto es importante. Para que nuestro altar no sea doloroso, primero, cuando vamos a empezar a poner cada uno de los elementos de nuestro altar, sobre todo los elementos que están directamente relacionados con nuestro ser querido, piensen, tengan muy en mente los elementos que realmente le gustaban a tu ser querido, piénsalos justo como elementos que más alegría te dieron a ti también. Los elementos que juntos crearon vivencias súper lindas. En el caso de nuestros altares de muertos, ponemos sobre todo elementos de comida, pero a veces también hay quienes ponen elementos como de juego, ¿no? A mi abuelita le gustaba jugar baraja, pongo una baraja lo que sea, pero que eso me conecte. Ah, yo me acuerdo cuando mi abuelita me estaba explicando cómo se jugaba la baraja, ¿no? Conéctense con la parte linda de su recuerdo, no con la parte, ay, y después de mi abuelita ya ni entiendo cómo se juega baraja. No, no, a ver, a mí me enseñó, a lo mejor no aprendí, pero de que me enseñó, lo intentó, ¿no? Conéctense con la parte linda. Importante, conéctense también con los recuerdos más amorosos que tuvieron ustedes hacia esa persona o ser querido y con los elementos más amorosos que ese ser querido tuvo hacia nosotros. Es verdad que en algunas ocasiones tenemos familiares, amigos que no necesariamente fueron o somos incluso nosotros los más emocionalmente apapachadores. Y entonces alguien podrá decir, pero si mi papá nunca me decía que me quería, o mi mamá nunca me abrazaba, o mi tío, no sé, igual nunca, nunca decía palabras lindas. Intenten observar, todo ser humano tiene acciones lindas hacia con los demás. A veces la acción más linda de alguien porque no sabe expresarse emocionalmente es, ay, muy bien, hijita, me caes muy bien. Es lo más que me decía a lo mejor mi papá, ¿no? Ay, qué bien me caes. Y ese es a lo mejor ese era un te quiero, ese era un te amo profundamente, pero pues ahí vas bien. Entonces, conéctense con lo que ustedes daban lindo a esa persona y con lo que esa persona daba lindo hacia ustedes. Y cuestión fundamental, por supuesto, esto no significa santificar a nadie, porque cuando también nos vamos al otro extremo de, no, 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 mi abuelita, mi papá, mi mamá, el hermanito era de lo más lindo. Mi hermanito que murió a un mes de nacido, no, bueno, era lo más lindo del mundo. Perdón, lo conoció un mes, no sé si era el más lindo del mundo, yo lo quise mucho. Y con eso quédense, con la emoción que les generó esa persona, ese ser. No sé si mi perrito era de verdad el más lindo, pero para mí era lo mejor del mundo. Eso es diferente. No santifiquemos porque santificarnos nos desconecta otra vez de la persona que murió era un humano. Y la verdad, había momentos en que se enojaba. Había momentos donde se equivocaba, claro, como todos los seres humanos. Pero había momentos, pocos o muchos, donde me hacía sentir también su cariño donde yo tenía cariño hacia él, hacia ella o hacia ese animalito que era importante. Y lo más importante, honren la vida de ese ser humano, de ese animalito que murió, con su vida. La vida solamente se puede honrar con la vida.
Si la honramos desde la parte sufriente, híjole, que me vea llorar, que yo estoy siempre en la culpa, perdón, eso no genera nada. Si vamos a honrar realmente la vida de nuestros seres queridos, honra la vida de esa persona que se fue con tu vida. Es lo Muy bien. mejor que podemos hacer. Muy bien, y regresando un poco a lo que comentabas hace un rato, Ichel, si la persona en el momento de colocar un altar todavía tiene mucho dolor que le está provocando un llanto intenso, que le está provocando una depresión importante durante algunos días o semanas, ¿sería en ese momento conveniente pensar en ir a terapia? Por supuesto, nuevamente, cuando un duelo no está resuelto, cuando nos duele intensamente es que no está resuelto. Cuando lamentablemente sigue afectando nuestra vida, después de la muerte de tal o cual familiar, incluso de una mascota, yo ya no he vuelto a trabajar, yo dejé de ir al gimnasio, yo dejé de hacer estas cosas que me resultaban importantes, que quería tanto, tiene también que ver con un elemento de un duelo no resuelto. Es importante ahí que puedan acudir justamente a un especialista eh, para irlo trabajando. Hay que elaborarlo. Algunos, obviamente, con este cierto de rechazo o distancia a la terapia, no, pero yo puedo solo. Ok, sí, sí se puede, pero empiecen a elaborarlo. Hablen con alguien que justo aquí sí, con quien más confianza le tengan, con su mejor amigo, con su mejor amiga, con un padre, un sacerdote, ¿no? Alguien cercano emocionalmente, o incluso con ustedes mismos. Una propuesta que les puedo hacer, sobre todo para la gente que propiamente no hace el altar de muertos, ya sea por no estar en México, por estar en mismo México y ciertamente en el norte del país no es tan acostumbrado. ¿Qué pueden hacer como ritual? Es importante, como les digo, los seres humanos somos, es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra evolución personal, ir haciendo rituales. Entonces hagan un ritual personal. ¿Cómo es esto? Como ustedes necesiten. Si ustedes necesitan, ok, yo escuché que los budistas hacen tal, ¿no? Los budistas meditan, pero los católicos hacen un rosario, pero los que creen en ángeles, ponen incienso. Lo que ustedes quieran, combinen lo que quieran, pero lo que sea realmente valioso para ustedes. Es que a mi abuelita le gustaba, fumar, va, le pongo su cigarro, pero también le pongo su incienso. Hagan algo que a ustedes realmente los conecten, como les digo, con la emoción positiva de esta persona que se ha ido y hagan algo para ella, para aquella persona. En realidad, estarán haciendo algo para los dos, para ese ser querido, pero también para ustedes. Propónganse hacer un ritual y váyalo planeando. Lo mejor de un ritual es la planeación. Aquí sí se vale los rituales que puedan ser espontáneos. Híjole, me acabo de acordar de mi perrito. Cuando en este parque pasábamos, voy a comprar una rosa y lo voy a poner en este parque. Se vale. Pero vale mucho más la pena, les puede reconectar mejor psíquicamente. Mañana voy a ir al parque donde yo llevaba a pasear a mi perrito y le voy a comprar una rosa y la voy a poner en porque esto nos permite, como les digo, la elaboración psíquica es fundamental para ir elaborando emocionalmente lo que todavía nos está doliendo. También pueden hacer una carta. Las cartas de duelo, las cartas de despedida, deben tener dos elementos fundamentales. Ok. Hacer una carta, el primer elemento es el reproche por lo que me faltó decir. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Por qué reproche? Sí, porque a veces, nuevamente, si ponemos a la persona, al humano o incluso al perrito tal y como es, sí, mi perrito era lindísimo, pero la verdad es que me echó a perder 2 sillones. Ok, entonces puedo reprochar, ay, perrito, tanto que te quería, pero me echaste a perder mis 2 sillones, todavía tengo aquí el resorte del sillón que todavía se me encaja, ¿no? En la costilla. Que lo que se aprochen y sobre todo díganle a esa persona, escriba lo que les faltó decirle, pero más importante aún de la carta, agradezcan. ¿Qué me faltó decirle a mi ser querido y qué le agradezco nuevamente respecto a lo que me ha dejado?
Me dejaste grandes enseñanzas, me dejaste de verdad grandes sonrisas. Hay recuerdos que jamás voy a olvidar. Hay recuerdos o lugares, por ti conocí tal o cual lugar, por ti conocí tal o cual película, que es ahora parte fundamental de mi vida. Agradezcan. No sé si, por ejemplo, cuando ustedes han pasado por un elemento de cierto enojo con alguien, un amigo o una amiga, se libera también uno cuando dices, oye amiga, es que sí, me molestó mucho que me dijiste de esta forma medio fea, ¿no? Para mí fue fea. Pero cuando le decimos nos liberamos, con mayor razón, justo, por eso es tan importante, háganle una carta a su ser querido de lo que les faltó. Nuevamente, que la base no sea el dolor, que la base sea el agradecimiento y lo que me aportó. Ok, muy bien. Y Che, pues estamos llegando ya al final. Tenemos aquí un comentario de Berenice Chavarría. Nunca habíamos participado tanto con la tradición del Día de Muertos. Somos de Matamoros, Tamaulipas. Bueno, yo soy de Ciudad Madero, no estamos tan lejos y sí, es similar. Aunque te diré que la tradición va ganando terreno, allá en el norte, poco a poco, pero va ganando terreno. Ixchel, yo te quiero agradecer nuevamente tu compañía, tu entusiasmo, esta idea de traer este tema justamente tan cercano al Día de Muertos. Y pues pronto nos veremos nuevamente con otro tema igual de interesante. Muchísimas gracias. Si nos haces favor de dejarles algún dato de contacto, por favorcito, para quienes te deseen buscar. Claro que sí, con todo gusto. Puede ser en Instagram por psicoix o psicoanalista ix por Facebook o a mi correo electrónico psicoanalistaix@gmail.com. Solamente para cerrar, quisiera decirles, justamente no dejen que el recuerdo de las personas que quieren se muera y honren la vida de sus seres con su propia vida. Es importante. Muchísimas gracias, Ixchel. Muchas gracias. Carmen dice, buenas noches, doctor. Lo reconocí solo por su voz. ¿Cómo está? Pues, ya ve cómo me Muy, veo. Catrín. Catrín, muchísimas gracias. Gracias, Nurki. Nos vemos en media hora. En media hora vamos a estar platicando aquí acerca de dispositivos auriculares, auxiliares auriculares, ¿sí? Para personas con déficit de la audición. Vamos a estar con un buen amigo peruano, Omar Cárdenas Cabrera. Él va a platicar sobre este tema. En media hora nos vemos aquí, un receso y regresamos. Gracias a todos. Muchísimas Buen gracias, día. muy amable. Muy Hasta amable, muy luego. amable.